Pues bueno, chicos, vamos a empezar nuestra segunda sesión de neurociencias para guías Montessori, padres y educadoras. Y primero quiero decirles que estoy muy feliz, de estar en esta sesión y de compartir con ustedes, con todas ustedes, pues esta experiencia, ¿no? De compartir como la posibilidad de cambiar nuestro lenguaje, cambiar nuestra mirada, cambiar nuestra práctica educativa en el ámbito donde me encuentre, ¿no? Como mamá, como padre, como madre, como educadora, como directora, como la persona que atiende atrás del mostrador cuando llegan los papás, ¿no? Como la persona que ya no va a cerrar la puerta a las 8 de la mañana porque va a entender que eso está generando mucho estrés en los niños, ¿no? O sea, no sé, como estos cambios que podemos empezar a hacer en la vida de las y los niños, ¿no? Que es urgente tener otro tipo de pensamiento y mirada respecto a qué es la escuela, qué es la educación y por qué estamos ahí, y sobre todo por qué estamos ahí desde Montessori. Y bueno, en esta segunda sesión me toca a mí empezar y voy a empezar con, muy bien, vamos a dividir el tema. Hay una parte que va a abordar el doctor Prado y hay otra parte que yo voy a abordar. Yo voy a empezar con la parte que a mí me toca, que tiene que ver con el aspecto montessoriano. En esta segunda sesión vamos a abordar qué es la mente absorbente consciente y la memoria y cómo estructurar ambientes Montessori para favorecer la memoria. ¿Ok? Para los que ya se formaron como guías Montessori desde la semana pasada, había hablado yo acerca de qué es la mente absorbente y les había comentado que el concepto de mente absorbente acuñado por la doctora Montessori, si pensamos en mente absorbente, casi todos pensamos en una esponja, como cuando pones una esponja en el agua y que se llena de agua, ¿no? Y algo así es la mente del niño entre los 0 y los 6 años, ¿no? Una mente que es capaz de absorber todo lo que hay a su alrededor y en esta absorción va viviendo el aprendizaje, se va quedando. El niño aprende de diferente manera a cómo aprendemos los adultos. La forma como el niño aprende es viviendo, interactuando, moviéndose. Por eso es tan importante que el niño tenga contacto con la naturaleza, contacto con el ambiente, ¿no? Es una capacidad inconsciente y natural para absorber todo lo que rodea y no tiene ningún esfuerzo y tampoco hay una intención propia en hacerlo. Durante esta etapa el niño aprende el lenguaje, los movimientos, la cultura, las normas sociales y lo único que tiene que hacer para hacerlo es vivir, ¿ok? Es vivir y es moverse para lograr, ¿no? Entre los 6 y los 12 años hay una transición y cambiamos de la mente absorbente hacia una mente razonadora. Esta es la forma como la llama María Montessori. A los 6 años, la mente del niño ya no es absorbente en el mismo sentido inconsciente e intuitivo. En su lugar, surge una mente razonadora, una mente consciente, una etapa que Montessori llama la edad de la imaginación y el razonamiento. ¿Ok? Pon aquí mucha atención porque esta parte es bien importante que la tengas clara. Imaginación no es lo mismo que fantasía, ¿ok? Ojo con esto. La imaginación es una llave que nos ha mantenido por mucho tiempo como humanidad y nos ha permitido evolucionar. Y es gracias a esta posibilidad, es gracias a esta llave que tenemos que nos vemos, nos vivimos diferentes al resto de las especies del reino animal, totalmente diferentes, porque tenemos la capacidad de imaginar y la capacidad de imaginar nos da la posibilidad de crear y de cambiar el mundo y de cambiar, y es esta capacidad la que nos ha ido llevando a evolucionar. Entonces, tenemos una mente que es razonadora, pero además en esta edad la conocemos como la edad de la imaginación junto con el razonamiento. ¿Cuáles son las características de esta nueva etapa según Montessori? En esta edad, entre los 6 y los 12 años, el niño va a buscar la causa y las razones. ¿Por qué? ¿Cómo ocurrió, no? Quiere entender por qué y cómo funcionan las cosas. Ya no basta con absorberlo, ahora necesita comprenderlo. Va a usar de manera activa la imaginación. La mente puede ir más allá de lo que ve. Es capaz de pensar en cosas invisibles, abstractas, lejanas en el tiempo y en el espacio. Antes no. ¿Ok? Hemos construido entre los 0 y los 6 años, hemos puesto como toda la fundación, como todos los cimientos para que entre los 6 y los 12 años el niño pueda dar estos lujos, estos saltos, estos privilegios, ¿no?
Tiene un deseo de justicia y un sentido de la moral. Y este deseo aparece como este fuerte sentido entre qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. El niño es capaz de desarrollar nociones éticas y nociones sociales. La semana pasada les decía que la guía que trabajaba en este rango de edad, cualquier adulto, tiene que ser muy coherente, muy congruente, porque cuando no lo eres, pierdes credibilidad frente a los niños y los niños se sienten un poco no quiero estar contigo, no me gusta estar contigo porque dices una cosa y haces otra, porque dijiste esto y no era cierto y yo te escuché y yo te vi, ¿no? No hay peor cosa que puede pasar donde tú te equivocaste y no reconozcas que te equivocaste y le eches la culpa a él, ¿no? Y esto pasa mucho, por ejemplo, cuando las guías de taller tenemos que revisar algo de ortografía. Es muy probable que nos podamos equivocar o que escribamos mal una palabra. Ujú. Entonces el niño va a ir a buscar y va a decir, esta palabra está escrita mal, ya la chequé. No, yo la escribí bien. Tú la has de haber tú copiado. No, pero tú me la pusiste. No, te va a decir no. Si tú como guía no eres capaz de asumir que te equivocaste o como mamá y decirle, ay, tienes razón, me equivoqué. Ujú. Este, vamos a checarla en el diccionario, vamos a revisarla, ¿no? Se me fue. Estas cosas hay que reconocerlas con toda la humanidad que tenemos, ¿no? Porque para el niño es importante que tú valides lo que, y él no lo está haciendo para hacerte sentir mal, esta parte es importante que la sepas, solamente porque ellos están en una edad donde observan y ven todas estas cosas. Tienen capacidad para el pensamiento lógico y abstracto, empieza a formar hipótesis, analizar información y es capaz de construir conocimientos muy complejos. Tiene un gran interés por la historia, por la ciencia, por el universo y por la humanidad en general. Su mente se expande hacia lo cósmico, buscando el lugar del ser humano en el universo. Y aquí radica una de las razones por la que es importante que entre los 6 y los 12 años demos las grandes lecciones que son la educación cósmica o el currículum Montessori de la educación cósmica. Esta es una de las razones que tienen que ver con esto, ¿no? ¿Cómo se vive esta transición en el método Montessori? Pues obviamente necesitamos introducir el currículo de la educación cósmica, donde se presentan las grandes lecciones del universo, de la vida, la historia y la cultura. Debemos fomentar trabajo en grupo, investigaciones, proyectos y debemos respetar el deseo del niño por explorar más allá del ambiente. Debemos promover el aprendizaje por descubrimiento, utilizando materiales que despierten la curiosidad y que requieran reflexión, no solo manipulación. Además de que debemos respetar el ritmo individual, pero estimulando el pensamiento crítico, la creatividad y la responsabilidad. Muy bien. ¿Alguien tiene una duda hasta aquí? La mente absorbente ha formado al niño, pero ahora es el turno del niño de formar su propio pensamiento. Esta es una frase de María Montessori de su libro El niño en la familia. ¿Ok? La mente absorbente ha formado al niño, pero ahora entre los 6 y los 12 años es el turno del niño de formar su propio pensamiento. Si tienes alguna duda, comentario o lo que sea, levanta la mano o abre tu micrófono tranquilamente, ¿ok? ¿Qué es la mente razonadora según Montessori y cuál es su correlación en las neurociencias, no? María Montessori describe que entre los 6 y los 12 años el niño entra en una nueva etapa. Ya no absorbe el conocimiento inconscientemente, como en la etapa de los 0 a los 6 años, sino que empieza a razonar, imaginar y comprender. Las neurociencias, por otro lado, han confirmado que entre los 6 y los 12 años ocurren cambios significativos en el cerebro que explican este paso del aprendizaje absorbente al razonamiento consciente. Yo lo observo cuando me lo imagino así, siento que es como si se cerrara algo aquí entre los lóbulos, si se cerrara algo en los lóbulos y si le da permiso al niño como de ir más a la parte prefrontal, ¿no? Si estuviera ya ensayando, obviamente con ayuda de todas las funciones ejecutivas que se practicaron en la primera etapa del desarrollo en las áreas de la vida práctica, ¿no? Y en todas estas áreas que hemos estado, que estuvimos viendo. El desarrollo del córtex prefrontal es la base del pensamiento lógico.
Es la región del cerebro responsable de la planificación, el control de impulsos, la toma de decisiones, memoria del trabajo y razonamiento lógico. De acuerdo a las neurociencias, durante la infancia media, el córtex prefrontal experimenta un proceso de mielinización y poda sináptica que permite un pensamiento más organizado y eficaz. Montessori explica por qué el niño ya no se conforma con repetir actividades. No, 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 no. Quiere entender las causas, establecer relaciones y además planear. En un ambiente Montessori, esto se refleja en el deseo de hacer investigaciones, resolver problemas complejos y colaborar. Esta semana, nosotros en el ambiente donde yo trabajo, en el ambiente mío, que es su casa cuando vengan por acá, nuestros niños hacen investigaciones y las preparan en Canvas o en PowerPoint o en lo que ellos las preparan. Y los viernes, entre 10 y 11 de la mañana, pasan y las presentan. Se paran enfrente de todo el público, o sea, de nuestro grupo, que somos 35 niños, y las presentan en inglés y en español, y luego al final hacen preguntas y respuestas, ¿no? Y bueno, aquella presentación. Pero a mí me impresiona ver a los niños porque, bueno, hay ciertos requisitos para la presentación, ¿no? Como que las slides deben de tener cierta cantidad de palabras, trata de voltear a ver al público, hay como un cierto protocolo que ellos sí los veo y digo, tiene 9 años, tiene 9 años y lo están haciendo y lo hacen porque aman investigar, aman investigar. Si algo ama el niño de esta edad es investigar. La escuela le toca proveerle a los niños, la escuela y los padres, libros, acceso a libros para que puedan investigar, a libros físicos o electrónicos. No se te olvide la idea que te dije ahorita cuando empezamos, ¿no? Sigue siendo importante que el niño toque el libro, que subraye, que encuentre, que tome notas, que ponga sticky notes, ¿no? Que haga como todo este proceso, le ayuda al cerebro, ¿no? Entonces, bueno, en estos ambientes, este deseo de investigar tiene que tener una respuesta, ¿no? Fortalecimiento del hipocampo, consolidación de la memoria y el aprendizaje significativo. El hipocampo permite almacenar la información aprendida a largo plazo y organizarla en esquemas mentales. La neurociencia dice que hay estudios en Stanford y en Harvard que muestran que en esta edad el hipocampo se vuelve más eficiente en consolidar aprendizajes, especialmente cuando hay repetición, conexión emocional y motivación. Antes de empezar la clase estábamos hablando mucho de qué importante es que el niño tenga una conexión emocional. Y yo siempre he dicho que el principio de una buena educación es la relación, es como esta conexión que hacemos con los niños, las guías, los padres. Tenemos que tener como este vínculo, ¿no? Este vínculo que sostiene al niño y tenemos que ser ese adulto seguro, ¿no? Ese adulto que el niño esto, esto lo va a hacer que se sienta motivado y tienes un disparador imparable hacia el aprendizaje, imparable. No va a haber quien los pare a estos niños, ¿no? Junto con esto te quiero compartir que durante estas semanas, en mi grupo, porque tengo un grupo en segundo nivel en este rango de edad, estamos poniendo evaluaciones. No me preguntes cuántas ponemos porque son demasiadas, sí, pero estamos en evaluaciones. Pero estas evaluaciones nos arrojan ciertas gráficas, estadísticas y datos. Yo estoy impresionada del crecimiento que ha habido. Los estándares se miden con puntajes y también se miden con colores. Por ejemplo, hay niños que pueden estar rojo, es lo más bajo, luego sigue naranja, amarillo, verde y azul. Entonces, el azul, por ejemplo, está por encima de su grado, el verde está en su grado, ¿no? Y son exámenes que los hacen con computadoras, pero son exámenes que depende de tu nivel, te van poniendo las preguntas. A lo mejor tú estás en un color rojo y el color rojo, aunque estés en cuarto, tienes un nivel de segundo de primaria, es probable. Entonces tú empiezas en ese nivel, pero a lo mejor estás en quinto y tienes un nivel de sexto de primaria, entonces empiezas en sexto de primaria y de ahí puedes creer hasta secundaria y preparatoria. No hay límite, eso es lo que quiero expresar. Entonces, cada examen es diferente, no hay un examen igual a otro, no sé si me expliqué correctamente. Pero ahorita verlos, por ejemplo, después de casi todo un año de trabajo con materiales Montessori, porque insistimos mucho en la experiencia del uso del material Montessori, ha habido un crecimiento
de 10, 12, 15, 18, 20 puntos en un año escolar es demasiado, es demasiado. Y si me preguntan cuál es la causa, creo que mucha está en la conexión emocional y la motivación. Los materiales son muy importantes, pero si no existe este antecedente, a veces es difícil que lo otro como que ocurra de manera porque que no se haga como tan robótica o sistemática, ¿no? Montessori, el aprendizaje en esta etapa debe ser significativo, emocional y autónomo. Montessori lo promueve a través de historias cósmicas, materiales sensoriales avanzados y exploración libre, que es un poco tanto de lo que vengo diciendo, ¿no? Desarrollo de la imaginación, red por defecto y áreas asociativas del cerebro. El niño puede imaginar lo que no ve, anticipar escenarios y pensar simbólicamente. La neurociencia, las redes neuronales como esta DMN, permiten al niño pensar más allá del presente. Esta red se activa cuando imaginamos, soñamos o reflexionamos. Esto lo va a ver ahorita el doctor Prado. Montessori propone una educación cósmica que invita a los niños a imaginar el origen del universo, la vida, el lenguaje, las matemáticas, fomentando un aprendizaje expansivo y profundo. ¿Ok? Hay una necesidad de pertenencia y moralidad, desarrollo del sistema límbico y de la empatía. El sistema límbico regula las emociones, el apego y la empatía. Entre los 6 y los 12 años se consolidan conexiones entre el sistema límbico, el córtex prefrontal, lo cual mejora el control emocional y el juicio moral. Esto nos da una explicación, de acuerdo a Montessori, por qué los niños en esta edad están tan interesados en las reglas de la justicia, el trabajo en grupo. Montessori fomenta estas habilidades con la educación para la paz, la resolución de los conflictos y el trabajo colaborativo. Es decir, hay una razón neurocientífica por la que los niños tienen interés en la justicia y el trabajo en grupo, y esta está relacionada con el sistema límbico, que es el que está operando en este momento y que está y el encargado de estas interrelaciones. Ya casi terminamos, ya casi terminó mi participación, ¿ok? ¿Cómo estructurar ambientes Montessori para favorecer la memoria? ¿No? Y son muchas cosas que ya hacemos, solo las tenemos que recordar, solo las tenemos que recordar para seguir cuidando, a seguir haciéndolas o seguir respetándolas. Ciclos de trabajo ininterrumpidos. Los periodos prolongados de trabajo sin interrupciones permiten a los niños concentrarse profundamente, facilitando la consolidación de la información aprendida. Este enfoque nos ayuda a que se reduzcan las distracciones, a promover un flujo cognitivo esencial para el aprendizaje significativo. ¿De cuánto tiempo debieran ser estos ciclos? Pues 3 a 4 horas idealmente, pero si no se puede, entre 2 horas y media ininterrumpidas de trabajo, es maravilloso. Ininterrumpidas que no sea que la clase de inglés, que la clase de no sé qué y que la clase de no sé cuánto. Buscar mover los horarios y tratar de respetar en lo mayormente posible estos ciclos de trabajo. Obviamente al principio en agosto no esperes que estén, se van dando, conforme el cerebro se va ejercitando, va creciendo el periodo de trabajo, ¿no? Pero saber que lo necesitamos. Aprendizaje multisensorial, obviamente necesitamos el uso de múltiples sentidos. Los Montessori estamos llenos de materiales sensoriales. Entonces, basta con tener el ambiente preparado, los materiales completos y que los niños estén utilizando el material. Esta es una parte que también necesitamos. Repetición y práctica autónoma. La estructura del método Montessori permite a los niños repetir actividades según sus necesidades, reforzando las vías neuronales asociadas al conocimiento adquirido y promoviendo la autonomía en el aprendizaje. Antes de empezar la clase de hoy, le estaba contando al profesor de un estudiante que tengo que ama las matemáticas y que no llevan tarea, pero él cada día se lleva sus cuadernos y se lleva prácticas y él establece 1 hora o 2 horas de prácticas porque quiere llegar y seguir avanzando con los materiales y él se siente estimulado con esta repetición y se ha dado cuenta que repitiendo es como va consolidando, ¿no? Entonces, esta parte
debemos de permitirla también que ocurra de manera autónoma, provocar que suceda, ¿no? Ambientes preparados y ordenados. Estos entornos cuidadosamente organizados, estratégicamente, estéticamente organizados, reducen la sobrecarga sensorial y facilitan la concentración, creando condiciones óptimas en el aprendizaje y la memoria. ¿Ok? Enfoque en el aprendizaje significativo. Al permitir que los niños elijan actividades que les interesen, se fomenta una conexión emocional con el aprendizaje, lo que mejora la atención y la consolidación de la información. La integración de los aspectos montessorianos con conocimientos neurocientíficos sobre el hipocampo y la memoria ofrecen un marco educativo que potencia el aprendizaje profundo y duradero. Además que nos ayudan a estructurar ambientes que promuevan la concentración en el aprendizaje multisensorial. La autonomía. Creamos las condiciones idóneas para que los niños desarrollen su potencial cognitivo al máximo. Si te das cuenta, muchas de las cosas que estamos sugiriendo en cómo estructurar ambientes Montessori para favorecer la memoria, ya las conocíamos. Esta información solamente te sirve para que te des cuenta que lo que estás haciendo sigue siendo muy importante y que lo sigas haciendo, o si lo has dejado de hacer, que regreses a hacerlo, que vuelvas a darle el valor agregado que tiene esta práctica. Muy bien. Y por aquí completé mi participación. Voy a seguir participando, interrumpiendo al doctor Prado, pero quería hacer como esta como introducción, como el vínculo de Montessori con el tema que vamos a estar viendo hoy. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Un comentario? ¿No? ¿Todo bien? Bueno, si tienen comentarios, también los pueden poner al lado de Ujú. del chat, en el chat, y con gusto los resolvemos. Profesor, todo tuyo el micrófono. Gracias, gracias, mi querida Lili. Colegas, mis queridas guías, educadores en lo general, vamos a entrar al apasionante mundo de la memoria. Hay varios especialistas, de hecho, entre los mismos neurocientíficos hay varias líneas para poder entender los mecanismos de la memoria. Elegí cuatro o cinco de ellos, de los más destacados, pero voy a empezar con uno que me parece que le va a gustar mucho a la doctora Lili y a ustedes. Voy a empezar con uno de ellos. Voy a empezar con el doctor Morgado, ahorita que hablaba Lili del aprendizaje significativo. El doctor Morgado es neurocientífico argentino. Él nos obsequia este libro que se llama Aprender, Recordar y Olvidar, claves cerebrales de la memoria y la educación. ¿Sale? Con Morgado, y en este texto, él toca un asunto que es fundamental relacionado con lo que comenta Lili y que se vincula con lo que nos dice la doctora Montessori. Cuando hablamos de la mente absorbente, en este caso los neurocientíficos, siguiendo la línea en la que se encuentra Morgado, nos hacen ver que hay una memoria, que lo vamos a ver, que es filogenética y que es una capacidad que nuestra especie tiene. Esa es una primera base de la memoria. Le llaman incluso también memoria filética. Ahorita lo vamos a revisar. Lo que estamos viendo en pantalla es esto que los neurocientíficos acuñan y señalan. El ser humano tuvo que generar la capacidad de aprender, el aprendizaje. ¿Por qué? Bueno, pues porque tenía que enfrentar los cambios ambientales, los cambios del entorno, y entonces tenía que surgir una capacidad biológica que le permitiera aprender para poderse adaptar. Y al mismo tiempo, pues, ¿qué creen? Al mismo tiempo, tenía que aparecer la memoria en los humanos. Es decir, imaginen el aprendizaje y la memoria. ¿Ven mis manos en la cámara? Imaginen el aprendizaje, una cara de esa moneda y la otra cara de la moneda no es otra más que la memoria. Sin uno, no se da el otro. Eso es necesario. Entonces, nuestro cerebro está estructurado para aprender y para memorizar.
Son las dos caras de una moneda. Y aquí lo tenemos, aquí nos lo dice Morgado. El aprendizaje sin memoria sería una respuesta posiblemente fortuita e intrascendente. No obstante, en el proceso de la evolución, aprendizaje y memoria quedaron ligados como dos caras de una misma moneda. ¿Está? Tan es así que es tan importante que estos neurocientíficos, aquí viene una parte fundamental, han descubierto a nivel microscópico esto que ya don Ramón y Cajal postulaba por allá de 1906 cuando le dieron el Premio Nobel de Fisiología. A él junto con un italiano al que también se le puso una estructura del cerebro, Golgi, les dieron el Premio Nobel por la trascendencia. Fíjense lo interesante que dice don Santiago Ramón y Cajal, que hoy es un hecho ya evidenciado por equipo moderno. Don Santiago decía, el aprendizaje podría tener lugar como consecuencia de la aparición de minúsculos y nuevos brotes o terminaciones. Esas terminaciones se llaman, anótenle, espinas dendríticas. Si en este momento su cerebro está aprendiendo algo de lo que la doctora Lili y un servidor le estamos presentando, observo que están tomando nota, observo que están registrando. Bueno, quiere decir que en su cerebro, y eso esperamos la doctora Lili y un servidor, está sucediendo esto que aparece en pantalla. En la parte superior puedes ver ejemplos de espinas dendríticas. La opción A, la opción B, la opción C, la opción D. Son espinas que le surgen a la neurona cuando estamos haciendo un esfuerzo por aprender. Solo que hay una característica que han encontrado los neurocientíficos y esto es buenísimo para los educadores. Si tu trabajo es superficial, si no llega a ser significativo, puede ser que los niños generen espinas como la A, como la B, como la C o como la D. La espina que funciona para que se pueda recordar cuál creen que es la que tiene forma de honguito, la opción E. Yo lo he dicho incluso en serio y en broma, le digo, un día en los gobiernos del mundo nos van a pagar a los profesores no nada más porque llegó la quincena, sino te van a pagar porque, maestro, ¿viene a cobrar su quincena? Sí, vengo por mi quincena. Permítame, maestro, tráeme el expediente de los cerebros de los alumnos del maestro para ver la calidad de las espinas dendríticas que el maestro logró en estos 15 días. ¿Se imagina? Que te pagaran por la calidad de las espinas dendríticas que lograste señalar. Por ejemplo, a la doctora Lili le queda muy claro en la calidad de espinas dendríticas. ¿En dónde lo observó Lili? Cuando nos dice en un momento, estoy impresionada por el nivel de desarrollo que han experimentado. ¿Qué te dice eso? Te dice que estás haciendo un buen trabajo por el tipo de espina que tú ves aquí. Aquí se los pongo. Desde la espina dendrítica más chiquita hasta la que tiene hongo, es un trabajo que tú tienes como profesor. Oye, es que mis alumnos están haciendo espinas dendríticas. Sí, ¿de qué tamaño? Sí, ¿de qué forma? Oye, ¿y cómo puedo llegar a la espina de hongo? Lili te señaló algunos elementos. Repite, que el niño que quiera retomar una actividad, la retome. Dale oportunidad de que él te enseñe. A ver, Raulito, ya vi, hijo, que tú ya sabes hacer X. Enséñame cómo se hace. Cuando tú le pides a alguien que te enseñe, tiene que hacer uso de sus espinas dendríticas y entonces viene la espina de honguito. Ahorita vamos a ver algunos puntos, pero Lili ya tocó bastantes de estos elementos. Aquí lo tienen ya la parte, no de don Santiago Ramón y Cajal, sino lo que tenemos hoy en día. A su izquierda, en la parte superior, señala, estas espinas dendríticas sirven porque son las que hacen la sinapsis, ¿va? Las formas y tamaños de estas espinas van a determinar la capacidad para transmitir información.
Espinas chiquitas, torciditas. ¿Qué van a hacer? La información va a desaparecer. A ver, niños, ¿sí se acuerdan lo que vimos hace 2 días? Y te van a decir, hace 2 días vinimos. Uy, pues ya valió. Perdón, ¿no? ¿Qué significa? Aquí lo explicaba abajo. Las espinas de mayor tamaño, aquí te lo voy a mostrar con el puntero, las espinas de mayor tamaño persisten de semanas a meses y forman sinapsis fuertes. Las espinas delgadas suelen durar poco tiempo y forman sinapsis más débiles. Se sospecha que las grandes espinas con forma de hongo podrían constituir un sustrato físico para las memorias duraderas de largo plazo. Y aquí ya tenemos un elemento donde se asoman la memoria de corto y la memoria de largo. ¿Cómo se convierte un recuerdo trabajado en la memoria de corto plazo en uno de largo? Tiene que convertirse en un honguito, en una espina de honguito. Si no se convierte en una espina de honguito, se va a olvidar, se va a perder. Entonces, tienes que imaginar en cada uno de tus alumnos cómo mientras estás llevando a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje, ellos estén con las mejores experiencias, con la mayor posibilidad de estrategias que les permitan llegar a este punto con estas espinas. Aquí les pongo otra imagen, quizá un poquito más clara, esta. Ahí lo tienen ustedes. Cuando una neurona está en reposo y luego si se fijan en medio, aparece la neurona cuando está en el proceso de aprendizaje, aquí están saliendo las espinas dendríticas en la del medio. Si no hacemos lo necesario, tal y como lo señalaba la doctora Montessori, en la idea de poder transitar de la mente absorbente a la mente razonadora, sobre todo en esta edad, la mente razonadora, en donde el niño busca causas y razones, donde usa su imaginación, entonces le estarás ayudando a estas espinas de hongo. Si no le ayudas, va a pasar lo que ves en el recuadro 3, olvidando. ¿Qué significa? Se separa. Porque como se separa la sinapsis, porque como la espina no tiene suficiente sujeción, pues entonces terminan olvidándolo. ¿Cuántos de nosotros, acuérdense, cuántas cosas que viste en la primaria o en la secundaria, tú dirías, oye, es que eso a mí me pasó de noche? Yo realmente no recuerdo ni esto ni lo otro. Y en cambio tienes compañeros que te dicen, ¿cómo no? Yo recuerdo muy bien a la maestra de química. Es más, mira, recuerdo cuando ella nos enseñó esto. Y tú, ¿pero a qué horas fue eso? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia lo dijo Lili hace un momento. El tipo de estrategias que utilizas para la memoria. Los dispositivos digitales han demostrado su poca eficiencia. En países nórdicos, ustedes lo saben, se regresó al cuaderno. En países nórdicos se regresó a los libros de texto impresos porque se observó esto que atinadamente dice Lili. Mi querida Neyel, ¿cómo estás? Tienes un aporte, por favor. Adelante, Sí, es una duda más que un aporte por que favor. acaba de llegar a mi mente. Sí, En este sentido de, no sé si es solo en mi experiencia o retomando ujú, mi infancia, pero muchas veces las experiencias o experiencias negativas sí, las recuerdo más fácil que las positivas, ¿no? O sea, lo que decía ahorita, me acuerdo de la vez que la maestra de geografía nos dejó afuera de la clase por llegar atrás de ella. También recuerdo muchas positivas, pero ¿cuál es la relación entre estos recuerdos no tan placenteros, ¿no? O estos aprendizajes ok. con esto que tiene que ver con las espinas dendríticas, ¿es la fuerza de la emoción o algo que tenga que ver con eso? Es correcto. Aquí te lo explico a todos, a ti y a los demás. Qué interesante pregunta. Déjame, hago el ajuste aquí. Ahí está. Aquí te lo explico. Lili hace un momento comentaba sobre la parte emocional. ¿Lo recuerdan? Que hablaba, cuando hablaba de la corteza prefrontal y el hipocampo y cómo se vuelve más eficiente. Aquí está.
¿Ves esta estructura que estoy señalando, Neyel? Bueno, esta estructura que está en la corteza del lóbulo temporal, esto que está aquí marcado en otro tono, en la parte media está esta estructura, la amígdala. La amígdala cerebral tenemos dos, uno en cada hemisferio. Es la casa de tus emociones, Neyel. ¿Cuáles emociones? Anótenlas. Son las de la primera película de Intensamente. ¿Cuáles son las que habitan la amígdala? La ira, la alegría, la tristeza, el asco o desagrado, el miedo y la sorpresa. Aunque la sorpresa no fue invitada por Pixar a la película uno, pero es parte de ella. ¿Listo? Entonces, la amígdala es la casa de nuestras 6 emociones biológicas que nuestra especie tiene. Bien, quiero que veas una estructura que es vecina de las amígdalas. ¿Ves esto que es de color naranjita, que parece como un caballito de mar, por eso se llama hipocampo, por la forma que tiene? Bien, el hipocampo es responsable de varias tareas. Una de ellas, memoria de largo plazo, además de que también interviene en la imaginación. Ahora aquí viene la explicación. ¿Qué sucede cuando una estructura encargada de la memoria de largo plazo es vecina de la estructura encargada de las emociones? Aquí está la respuesta de por qué aquí se generan improntas. Agreguen ese concepto a su cuaderno. ¿Qué es una impronta? Es un momento significativo en tu vida cargado de una emoción. Y ahorita voy a ponerles un ejemplo. Lo hice, creo que en el otro módulo se lo recordará Lili. Voy a ponerles el ejemplo para que en este momento vean cómo del sistema límbico voy a sacar una impronta. ¿Listo? Te voy a preguntar, Neyel. ¿Lista? Sí. Quiero que me digas a quién recuerdas como una maestra o maestro al cual recuerdas con mucho cariño. Quiero que me digas el nombre, el grado y por qué lo recuerdas o la recuerdas con mucho cariño. ¿A quién? Eh, Se llama, supongo, bueno, se llama Víctor, pero no, Víctor. sí, le decíamos el pollo fileno porque era hijo de la maestra Filena. Ok. Nos daba historia ¿De qué grado? ¿En qué grado en estabas? segundo de secundaria, Ok, segundo de secundaria. ¿Y por qué lo recuerdas? porque era muy alegre, como Ok. que era muy jovial y porque nos enseñó historia con muchísimos juegos y con actividades padrísimas, rallies y cosas así. Y a mí nunca me ha gustado mucho la historia, pero ese grado lo disfruté mucho. Ahí tienes la respuesta. Esto que te acabo de preguntar y que inmediatamente te fijas que no tardaste nada, fuiste perfectamente y trajiste un recuerdo, lo evocaste, evocaste al profe Víctor, incluso te acordaste cómo le decían, te acordaste la asignatura que te dio y lo más valioso, te acordaste por qué lo recuerdas. Y me dijiste dos cosas, alegre, jovial y nos enseñó historia con muchos juegos. Eso, mi querida Neyel, explica tu pregunta de por qué retenemos ciertos recuerdos. Hay unos que son dolorosos, claro, porque seguramente se estimuló la amígdala y se estimuló la tristeza o se estimuló la ira, pero afortunadamente tenemos la otra, la cara opuesta. Por eso te pregunté por el profesor que más cariño tuvieses. ¿Qué está pasando en este momento? Incluso lo veo en tu cara. No sé si los demás le ven la cara a Neyel. Va. ¿Qué pasó cuando le pregunté por el profe que más afecto tuviera? Y se acordó el profe Víctor. Entró en un estado de bienestar. Gracias a ese recuerdo bonito y poderoso, entró en un estado de bienestar. Si yo le preguntara por el otro tipo de profesores que seguramente también están encerrados ahí en el sistema límbico, no lo voy a hacer porque no quiero que entonces cambie o pases de un estado de bienestar a un estado de malestar. Entonces, nuestros recuerdos, mi querida Neyel, generan en el momento presente, dependiendo del tipo de impronta, un estado de bienestar o un estado de malestar.
Por eso en algunas técnicas de psicoterapia que usamos, lo que usamos son recuerdos y le decimos a la persona, a ver, tráigase un recuerdo bonito de cuando estaba usted en la primaria. Ay, pues yo me acuerdo que iba a la plaza y jugaba con mis hermanos. ¿Qué estamos haciendo? Estamos alimentando con esos recuerdos estados de bienestar. No sé si con esto te apoyé, Neyel. ¿Sí? Sí, muchas gracias. Y entonces también me queda claro que entre más fuerte sea la emoción, Sí. más arraigado está el recuerdo o el aprendizaje. Es correcto, es correcto. Y así como tú fuiste a la secundaria, hay profesores que se van hasta preescolar, de lo profundo de las improntas. Algo que nos tiene que quedar muy claro como educadores, ¿saben cuál es? Y lo voy a aprovechar. Los profesores somos generadores de impronta todos los días. Un educador se tiene que preguntar, ¿cómo quiero ser recordado? ¿Qué estoy dejando en el sistema límbico de mis alumnos como para que me recuerden? Y que dentro de 20, 30 años que le pregunten, oye, ¿a quién recuerdas como una de tus maestras favoritas? Digan tu nombre. Y entonces ahí quiere decir que hicimos un muy buen trabajo y generamos una muy buena impronta y estamos trabajando aquí con memoria de largo plazo. Todo aquello que queramos que genere una espina dendrítica de hongo, tenemos que hacer porque que pase por la amígdala. Y por la amígdala puedes utilizar la alegría y en la amígdala puedes usar la sorpresa. ¿Has visto la expresión de los niños cuando dicen, wow, vamos a hacer eso? No, está padrísimo. ¿Qué acabas de encender? Acabas de encender una emoción amigdalina como la sorpresa. ¿Y entonces qué significa? Significa que tu actividad, lo decía Lili hace un momento, como activaste la amígdala y activaste la sorpresa, no, hombre, pan comido la actividad, pero porque estás despertando el cerebro emocional con una emoción positiva. Aquí está preguntando Catherine que cuando se Sí. bloquea un recuerdo, he escuchado que hay personas que no recuerdan eventos importantes. Ujú. Casi Sí. siempre están asociados con el dolor y la tristeza. Ujú, Entonces, se acuerda que el cerebro tiene una misión importante que es mantenerte vivo, que es mantenerte a salvo. ujú, Entonces, ujú. como tienes que mantenerte vivo, por eso es mejor que esas cosas que generan tanto dolor o tanto estrés, dejarlas atrás, porque si están aquí, pueden generar como un sentido de emergencia a tu cuerpo, a tu ser. Entonces, esa es una de las razones posibles que se cree por la que no es que los olvide, es que como si enterráramos eso, ¿no? Ujú. Tras hojas y hojas en la cebolla, ¿no? Entonces, por eso cuando hacemos espacios como de psicoterapia, biodescodificación, bioneuroemoción, creo que les he contado que yo tengo un máster en bioneuroemoción y que una de las cosas que hago cuando hago acompañamientos en bioneuroemoción es precisamente ir a buscar esos recuerdos que están en algún punto en tu infancia, están en algún punto, en algún lugar, se guardan. El cuerpo guarda todos los recuerdos que la memoria olvidó. Están anidados en alguna parte de tu cuerpo físico, ¿ok? Bien, efectivamente, como lo dice Lili, hay que recordar, y en esto sí coinciden todos los neurocientíficos que yo he leído y he conocido, el cerebro tiene una misión contigo, y lo dijo muy bien Lili, supervivencia, adaptación. El cerebro humano, es triste decirlo, pero el cerebro humano no está para hacerte feliz. La felicidad, eso biológicamente lo primero que va a decir el cerebro es, híjole, yo quiero, sé que quieres ser muy feliz, pero lo primero que tengo que hacer es protegerte, que Que sobrevive, sobrevivas. que sobrevivas. Claro, claro que luego podemos ir en búsqueda de la felicidad, pero inicialmente tu cerebro te va a cuidar. Por eso te dice, este chavo no te conviene. Aguas con este chavo, no te conviene, pero ¿qué es lo que hacemos? No, pero va a cambiar y es que yo lo amo mucho y yo quiero ser feliz. Espérate, ¿qué te dice tu instinto? ¿Qué te dice tu cerebro mamífero? ¿Qué te dice tu cerebro reptiliano? El problema es que no escuchamos esa parte del cerebro que está tratando de protegernos, porque lo que queremos es buscar la felicidad, cuando es a la inversa. Tu cerebro lo primero que quiere es que sobrevivas.
Y después, ya que garantizamos la supervivencia, ahora sí, búscale la felicidad. Y es una búsqueda constante, ¿no? Bien, ya dejamos a Morgado, espinas en forma de hongo, vamos con Don Joaquín. Don Joaquín Fuster es un catalán que también tiene nacionalidad norteamericana y él es uno de los máximos expertos en memoria. Le va a encantar a Lili, si no es que ya lo conoce, a Don Joaquín. Le va a encantar porque esta es la concepción de la memoria de Don Joaquín. Primera idea. Dice Don Joaquín, ahorita lo vamos a ver en video, ¿eh? No se me preocupen. Las memorias, y habla de en plural, eso quisiera que quedara muy claro, son las memorias y no la memoria, sino plural, porque tenemos bastantes tipos de memoria y no solamente es una. Entonces, Don Joaquín dice, las memorias son redes ampliamente distribuidas de conexiones sinápticas entre neuronas moduladas por la experiencia. Ojo, la experiencia es la que modula la aparición de los diferentes tipos de memoria. Y aquí entonces otra vez aparece la magistral María Montessori. ¿Se acuerdan lo que veíamos hace un momento con Lili sobre la brutal de las experiencias? En virtud de las experiencias que le planteemos a los niños, será la estructuración de las memorias. Y aquí viene esto que anoté de Lili, que decía, es que se me antoja, como si se, dice Lili, como si se cerrara un sitio entre los lóbulos. Pues efectivamente, mi querida Lili, aquí tienes, aquí voy a ponerla esta, aquí está. Efectivamente, esta es la parte posterior del cerebro que está en azul y acá está la parte de la otra memoria, se llama memoria ejecutiva, en la parte frontal. ¿Es correcto tu apreciación, mi querida Lili? Porque el doctor identifica memoria perceptual en la parte posterior del cerebro y en la parte anterior, aquí en la frente, lo que está en rojito, es memoria ejecutiva. Trabajan juntas, son redes que trabajan juntas. Si utilizáramos los conceptos que hace un momento utilizó Lili y que nos concedió la doctora Montessori, diríamos que la mente absorbente estaría en esta parte de abajo y hacia arriba y hacia adelante estaría la mente razonada o consciente. Esta es la parte. Si la doctora hubiera tenido las técnicas que tuvo don Joaquín, hubiese llegado, y fíjense más el valor, la doctora María Montessori llegó a la conclusión sin aparatos. Y el doctor, pues el doctor trabajó en la Universidad del Sur de California. Y aquí viene lo que decía Lili. ¿Se fijan cómo en la memoria perceptual, en la parte de abajo, están los sentidos? ¿Se fijan? Es decir, tenemos la memoria perceptual de la parte de abajo hacia la parte de arriba. Tenemos que trabajar esto que son los sentidos, porque entonces tenemos la memoria sensorial y luego también tenemos memoria episódica, memoria semántica y memoria conceptual. Diríamos que esta es la parte básica de la memoria y conforme pasa hacia adelante, justo en esta edad, como lo decía Lili, entonces tenemos la memoria que nos sirve para actos simples, para programas, para planificar. Oye, yo quisiera ir de vacaciones a Navidad. Mami, ¿podemos ir de vacaciones a Navidad? Muy bien, hijo, planifícalo. ¿Qué quieres que hagamos, hijo? Generar un plan pertenece a la memoria ejecutiva en la parte frontal. Entonces, es un vaivén entre la memoria perceptual y la memoria ejecutiva. Es decir, pasamos de la memoria absorbente o de la mente absorbente a la mente razonadora, pero siguen vinculados, porque una está en la parte posterior y otra en la parte anterior. ¿Quieren escuchar a don Joaquín? ¿Qué les parece si escuchamos de viva voz de este investigador neurocientífico? Vamos para allá, vamos para que habla en catalán, pero hay muchas cosas. El catalán es muy parecido al español pero como quiera ya le puse los subtítulos para que lo puedan apreciar. Entonces, denme un minutito. En este momento hago el cambio de pantalla. Me dicen en cuanto puedan ver a don Joaquín. Ah, gracias. Bien, vamos a ver.
de com està la memòria distribuïda en el nostre cervell, sobretot l'escorça del cervell, que és la base de les funcions cognitives: percepció, memòria, atenció, llenguatge i intel·ligència. El primer principi d'aquest paradigma és que les memòries són xarxes de neurones entrelligades, distribuïdes en l'escorça del cervell i que es formen per lligams sinàptics, connexions entre elles, modulades per l'experiència. Aquí voy a estarme deteniendo. Tanto de la parte posterior del cerebro, donde está la memoria perceptual, como la memoria ejecutiva, en esta etapa es crucial esa interacción. Y las experiencias, como acaban de escuchar al doctor Fuster, las experiencias tienen que ser de tal calidad que permitan las espinas de hongo. Tenemos que llegar a profundizar. ¿Cuántas veces las que necesite el niño repetirlas? Las que sean necesarias para que se genere este tipo. Tiene que ser multisensorial, lo decía Lili hace un momento. Mientras más uses todos los sentidos, mejor te lo agradecerá la memoria perceptual. Bien, vamos a continuar. Així és com anem adquirint nostres memòries i les depositem en aquestes xarxes distribuïdes. Les memòries, les xarxes, adquirides pels òrgans dels sentits perceptuals, estan majorment, no exclusivament, majorment distribuïdes a la zona posterior de l'escorça, mentre que les memòries executives, les memòries del fer, estan distribuïdes sobretot en memòria frontal, en zones frontals, sobretot l'escorça prefrontal. Ja en parlem després. Aquí está la zona prefrontal que decía Lili, la parte detrásito de nuestras cejas. Siempre ubíquense, cuando se hable de la corteza prefrontal, está detrásito de sus cejas. Es la parte más evolucionada. Ahí están nuestras memorias ejecutivas. Y acá, en nuestra nuca, estarían las memorias perceptuales. Y ya acaba de decir el doctor, trabajan juntas. Las experiencias tienen que llevar al niño a un ejercicio de ambas. Va. Això. En resum, les xarxes estan superposades i entrecreuades profusament. El éxito no perdón. es un destino, es una decisión Perdón por el que se toma comercial. todos los días. Y este 27 Sorry. y 28 de mayo, esa decisión Ya. Amb tot el domini de l'escorça. De tal manera que una neurona, gairebé en qualsevol banda de l'escorça, pot ser part de moltes memòries i molts objectes de coneixement. Ojo, una neurona puede ser parte de diversos tipos de memoria. Por ejemplo, ahorita, ¿qué memoria están utilizando ustedes que están tomando nota? Estás usando memoria semántica. Tienes que estar escuchando conceptos nuevos, quizás, y los tienes que interactuar con aquellos que tú ya dominabas. Esa es memoria semántica, la estás poniendo en ejercicio en este momento. Pero también estás utilizando memoria implícita. Por ejemplo, estás escribiendo y no estás, ay, ¿qué sigue de la A? ¿Sigue la O? No, ya lo haces de manera automática y eso estás utilizando memoria implícita. Pero también estás usando memoria episódica. Yo me acuerdo de la segunda sesión con Lili y con Jorge que vimos el asunto de la memoria. Te estás acordando del momento. Y eso es memoria episódica, esa es otra. Entonces, lo que está explicando el doctor es que hay neuronas que pueden ser parte de diferentes memorias. ¿Estamos bien? Perfecto. Bien. Si hay algún punto, por favor, con toda la confianza nos podemos detener. Una neurona o un grup de neurones pot ser part de moltes. Això canvia completament el paradigma en què hem estat treballant neuròlegs i psiquiatres durant moltíssims anys. Això s'ha degut, naturalment, amb avanços que s'han fet en neurofisiologia i en moltes altres coses.
Reds posteriors, xarxes posteriors estan interconnectades amb xarxes anteriors per Ahí está. ¿Ven las dos flechitas que puso el doctor? Es decir, tanto de la corteza frontal, nuestra memoria ejecutiva interactúa hacia atrás con nuestras memorias perceptuales, como las memorias perceptuales, las redes van a interactuar hacia el frente con algo más evolucionado. Lo que Lili comentaba de la mente absorbente y la mente razonadora o consciente están interactuando, se comunican. funcions com la memòria de treball. Perquè les memòries es formin, es necessita que hi hagin intactes certes formacions de sota l'escorça, com són l'hipocampo i l'amígdala. Que acabamos de ver. ¿Se fijan cómo está tocando el punto? Lee el hipocampo. ¿Qué dijimos que hacía el hipocampo? El caballito de mar, ¿qué dijimos que hacía? La memoria a largo plazo Es y la correcto. imaginación. Excelente. También está relacionado con la parte de la ubicación espacial. También entra la ubicación espacial. Hay en un estudio que se hizo con taxistas de Londres, descubrieron que los taxistas de Londres tienen un hipocampo más grande de lo normal. ¿Por qué? Por la estimulación que ellos hacen, bueno, antes del GPS, esto era antes del GPS, ellos tenían que traer casi varios mapas de Londres para poderse interconectar. Y entonces su hipocampo era más grande. ¿Qué le dijo a los neurocientíficos esto? La memoria la puedes entrenar. Puedes tener mejor memoria si la entrenas. Entonces, eso es algo importante. Y bueno, y la amígdala dijimos que es la casa de las emociones. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Importantíssims per la deposició de memòries i per la consolidació. Aquí tenim l'esquema general, no és un mapa, és un esquema general de la distribució dels diferents tipus de memòries. Les memòries perceptuals en aquest cantó posterior, les memòries executives al cantó frontal. A mesura que van entrant les percepcions a través dels òrgans dels sentits, s'analitzen en les àrees així en blau fosc i van passant cap amunt en una jerarquia de distribució de memòries, cap a memòries cada vegada més abstractes, més complexes, més semàntiques, més conceptuals. Va. ¿A qué se refiere? Fíjense cómo donde está la mano del doctor dice memoria semántica y arriba dice memoria conceptual. Pero para llegar a la memoria conceptual de un concepto que tú quieres que tu niño aprenda, o para llegar a un término semántico, tiene que pasar abajo por la parte sensorial. No hay más. Y aquí es donde toma mucha razón el hecho de tener un libro en la mano. Tener un libro en la mano estimula más la parte de los sentidos que solamente observar un texto en una tablet. Con todo respeto para los tecnólogos, pero se ha demostrado que el libro impreso en la mano, a lo que huele el libro, ¿cierto? La posibilidad de utilizar la parte táctil al darle cuenta al libro, el hecho de que pueda estar combinada la letra impresa con un esquema, con un dibujo, entonces estamos bombardeando a través de los sentidos y entonces va a subir. Va a ser memoria primero sensorial, luego va a ser episódica. Ay, maestra, estuvo bien padre el cuento que leímos antier. ¿Lo puedo seguir leyendo? Aquí es en memoria episódica y entonces van a aparecer las palabras, la memoria semántica y hasta arriba está la memoria conceptual. ¿Sí va quedando claro? O sea, cómo va subiendo y cómo abajo, por eso se llaman funciones superiores, porque hay unas funciones inferiores, y entonces la parte de los sentidos, don Joaquín Fuster la coloca en este punto. ¿Son necesarios? Sí, es necesario, porque todavía hay profesores que, a ver, no estás en preescolar, ¿eh? No estás en preescolar. Aquí eso de que los colores y de que no sé qué, no, aquí ya es primaria. Y yo siempre digo, ¿y los sentidos siguen siendo necesarias su estimulación? Estés en donde estés, ¿no?
Bien, ¿puedo continuar? ¿Sí? Ok. Així és com se va formant aquesta jerarquia. El cantó més baix, hi ha les més perceptives, cantó més alt, les més conceptuals, globals, abstractes, la sabidoria, etc. Al cantó executiu passa el mateix. La memòria del fet, del que s'ha de fer, del que s'ha fet, el que es farà, està en el cantó frontal, les més primàries, memòria filètica, els moviments més simples, anant cap amunt, els En la memoria ejecutiva pasa lo mismo. Fíjense lo que hay en la parte de abajo. Dice memoria filética motriz. ¿Qué significa? El niño se tiene que mover. Si el niño se mueve, entonces estás estimulando la memoria motriz. Es una memoria de movimiento. ¿Dónde se moverá más el niño? ¿Con el libro impreso o con una tablet? ¿No? ¿Dónde se moverá más el niño? ¿Solo o trabajando en equipo? O sea, el movimiento es importante porque está en la parte de abajo y hacia arriba empiezan las actividades, los programas, los planes, hasta llegar otra vez a la parte conceptual. El movimiento es fundamental. Yo recuerdo cuando estaba en la normal que yo descubrí que yo podía memorizar mejor para los exámenes de anatomía. Tuve un profesor de anatomía que era barbarísimo. Y yo descubrí que si estaba sentado y quería aprendérmelo, no aprendía nada, no se me quedaba nada. Pero descubrí que si estaba, mi mamá me decía que si estaba loco, porque me estaba moviendo, me desplazaba en mi cuarto, incluso había una colchoneta en la pared y yo chocaba contra la colchoneta y repetía muchas cosas. Bueno, eso lo aprendí van a ser 40 años. ¿Me creen que no se me olvida? No se me olvidan los 218 huesos, no se me olvidan todos los músculos, no se me olvida el funcionamiento del corazón y de los pulmones. Lo recuerdo como si fuera ayer, pero yo tenía que estar moviéndome. Si mi mamá me hubiera dicho, hey, siéntate, aplástate para que aprendas, no me hubiera grabado nada. Se los pongo nomás de ejemplo. Bien. moviments i les accions més complexes, com són els plans de conducta, la creativitat. Aquí aparece la creatividad, ¿se fijan? Ahorita lo mencionaba Lili. La creatividad aparece hacia arriba en la memoria ejecutiva. Ahí aparece la creatividad. Y ahí hay una coincidencia brutal entre la doctora Montessori, que nos lo comentaba Lili hace un momento, como parte de la mente razonadora, y los hallazgos de neurocientíficos como don Joaquín. Sí, I les decisions. El més simple al davant. Exacte. El més simple, no. El roig. A la banda posterior del davant, del frontal. I després anant cap endavant, més abstracte, més complexa, més els plans, més les accions complexes, que estan dintre de lo que en diem el segle percepció-acció. Vean cómo va a explicar esto, lo dijo Lili hace un momento. Hay un ciclo que él le llama percepción-acción. Escúchenlo, está interesantísimo porque sustenta otra vez la relación con la doctora Montessori que nos señalaba Lili. Que és un principi fonamental de la biologia, que té expressió a tots els nivells del sistema nerviós. I ara estem parlant, naturalment, de l'escorça, però allà també funciona. És a dir, que no es pot parlar d'un centre de la voluntat, d'un centre de les accions, d'un centre executiu, no existeix, perquè l'acció pot començar en qualsevol banda d'aquest segle percepció-acció. És a dir, rebem percepcions de l'exterior, les processem a través de les coses altes, executem accions que són conseqüents amb aquelles percepcions, que fan canvis en l'ambient. I aquests canvis produeixen noves percepcions que són integrades en noves accions i així es va. I així es va. I no es pot tallar aquest segle i posar-hi cap director. Tot és part del mateix i així es basa totes les grans empreses humanes en aquest segle de... Lo tienen ahí, lo voy a detener. Dice el doctor, no puedes detener este ciclo. Entorno, acción. Es el ciclo percepción-acción. Y aparece el entorno. Otra vez volvemos al ambioma.
volvemos a lo importante del ambiente. ¿Qué le estamos ofreciendo a los niños? Lili hace un momento comentaba las recomendaciones de la doctora Montessori en el sentido de cómo debe de ser el ambiente estructurado, limpio, ¿no? Porque entonces hoy los neurocientíficos han descubierto la importancia de ese tipo de entorno y la acción del niño. El entorno, la acción del niño, y entonces en este ciclo percepción-acción, que es muy dinámico, tiene que ver con la construcción de las memorias, que tiene que ver con la conducta y el lenguaje. La percepció, acció. Sí, 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 sí. Aquí viene un Ara ejemplo, volem... viene un ejemplo buenísimo. Fíjense bien la explicación que van a dar de cómo, por ejemplo, recordamos un rostro. ¿Listos para ello? Está buenísimo. Pongan mucha atención. ¿Por qué y cómo podemos recordar un rostro? Va. Una de les funcions que és més importants, que són més importants pel desenvolupament de l'acció en l'eix del temps, en l'eix temporal, i és la memòria de treball, la memòria activa. ¿Listo? Una de las memorias de trabajo una de las memorias que mencionó Lili, memoria de trabajo. Es la que nos permite trabajar con algunos elementos cuando estos ya no están. ¿Vale? Por ejemplo, ahorita me están escuchando a mí, están escuchando el video y están tomando nota. Están usando memoria de trabajo. ¿Estamos bien? Para lograr que lo que trabajaron o lo que hicieron en la memoria de trabajo pase a la memoria de largo plazo, por eso Lili les decía, compártanos, escriban, porque eso hace que lo que tú procesaste en la memoria de trabajo pueda pasar a la de largo plazo. Cuando no hacemos esto otro, entonces nuestras espinas son chiquitas o delgaditas o dobladitas y no estas de hongo. Cuando ustedes se ponen a revisar sus notas, cuando el día de mañana revisen la clase, incorporas otras notas y aparte nos compartes, en ese momento es más probable que estés pasando a la memoria de largo plazo. ¿Sí? Bien, vamos a ver este ejemplo que es muy interesante. Tú me dices, Lili, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Sí? Perfecto. Aquí té una imatge del cervell. Vean. Totes les dades que ara veurà aquí són tretes d'imatges funcionals del cervell en sers humans. Aquí tenim una memòria visual de treball. El subjecte té que recordar una cara, Sí. que se li presenta recordar-la a través d'uns 20 segons, després se li mostren dos cares, i ha de dir, és aquesta o és aquella. A veure. Això és un període de descans. ¿Se escucharon? Se le pone un rostro, luego se le va a pedir que recuerde ese rostro un poco más adelante y que decida cuál de los dos es. Esto está muy interesante porque van a ver qué es lo que se activa en el cerebro. Estos son los estudios que hace el doctor Joaquín Fuster que le permiten hacer estos argumentos de cómo funciona la memoria. Aquí está. Abans de la presentació de l'estímul, que és la cara. Sí. Aquí el subjecte veu la cara, les àrees visuals. Ahí. ¿Se fijaron cuando apareció? El sujeto ve la cara. ¿Qué se encendió? ¿Qué parte? La que está en rojito. ¿Memoria cuál? Memoria perceptual. ¿Se fijan? Veo el rostro, la imagen, la fotografía. Se enciende memoria perceptual. Vamos a ver ahora que sí. Fíjense más. Va hacia adelante. S'activen. Al mateix temps, com que ha de recordar allò... Ahí está. Al mismo tiempo, como la instrucción fue, quiero que recuerdes el rostro. Se están encendiendo al mismo tiempo regiones de la memoria perceptual, pero también se está encendiendo la memoria ejecutiva. ¿Se fijan? Al mismo tiempo, memoria ejecutiva ya se encendió. ¿Por qué? Porque la indicación fue, quiero que lo recuerdes ahorita que te pregunte más adelante. Por eso, ¿cómo le damos las consignas a los niños? Eso es bien importante. Luisito, por favor, ¿puedes ir al patio o puedes ir con la maestra Tere? Sí, maestra. ¿Y qué hago? Fíjate bien. Quiero que hagas esto con la maestra Tere. Y entonces las indicaciones que las des van a estimular
tienes que, acuérdate, memoria perceptual y memoria ejecutiva. Vamos a continuar viendo el ejemplo, va. Memòries prefrontals s'activen, hi ha una relació recíproca entre l'anterior i el posterior, una reverberació d'activació que mantén la memòria per l'acció, que això és un element fonamental de la memòria de És a treball. dir, tu has vist la cara, exacte. Exacte, has de recordar, i ara ja, al moment que es presenten les dues cares, està activat no sols ¿Se fijaron? Le presentaron las dos caras para que decidiera cuál y se encendieron de la más memòria de ahí. treball. És a dir, tu has vist la cara, Ahí está. Vean en la televisión, en la parte de abajo, acaban de aparecer los dos rostros para que él decida cuál es, para que lo recuerde. ¿Se fijan cómo se encendieron más partes al momento en que aparecieron los dos rostros en que tiene que tomar la decisión de cuál de los dos es? Se encendieron otras zonas de la corteza prefrontal. ¿Por qué? Porque tiene que tomar una decisión. ¿Cuál de las dos imágenes es la que viste al inicio? Tiene que tomar una decisión. ¿Dónde está la toma de decisiones? Corteza prefrontal. ¿Se van fijando cómo es este ir y venir entre lo perceptual y lo ejecutivo? Perceptual, ejecutivo. Por eso los diálogos entre los niños y el educador son fundamentales. Los diálogos, ¿qué le vas a preguntar respecto? ¿Ya terminaron de leer? Sí, ya leímos. Bueno, a lo que sigue. No, espérame. Y la interacción, porque haber leído está estimulando la parte perceptual. ¿Y en qué momento vas a encender la parte ejecutiva? A ver, ¿qué fue lo que hizo el pirata? ¿Quién recuerda qué hizo el pirata? Y en pie, y los obligas a que la corteza prefrontal se encienda. Esto que Lili decía, la mente razonadora, la mente consciente. O sea, no se va a encender por sí sola, ¿eh? Hay que apoyar, para eso es la intervención. Bueno, vamos a terminar de verlo, ya es muy breve. Exacte, has de recordar, i ara ja, al moment que es presenten les dues cares, està activat no sols els sons frontals, sinó també altres zones. es treuen les dues cares i baixa l'activitat. Exactament. Tornem al nivell base, diguem. Sí, sí. Ara mirem el mateix, què és el que passa, o semblant, amb una memòria que és espaial. Tot això que sembla tan simple és el que fem servir tot el sant dia, utilitzant aquestes memòries transitòries durant un temps per fer alguna cosa. Això és fonamental, per fer alguna cosa. Llavors, aquí tenim una pantalla on hi ha una estrelleta, l'individu mira la creueta vermella, durant el temps de record ha de recordar la posició d'aquella estrelleta. ¿Se fijaron la indicación? Hay una estrella roja, ¿sí? Y le están pidiendo que vea en la parte inicial, donde va a arrancar, dónde está la estrella roja, que ubique la posición. Ahora le están pidiéndole memoria espacial. ¿En dónde está ubicado? ¿Ven el puntito rojo? Hay un puntito rojo y uno amarillo en el cuadrito. Le van a pedir que primero observe dónde está la estrellita roja para que después, como cuando jugamos al memorama, ¿se acuerdan? De que poníamos, ay, ¿dónde quedó esta? Yo ya había visto la piña, ¿dónde están las dos piñas? Bueno, vamos a ver cómo funciona, para que vean la importancia de los memoramas, cuando jugamos al memorama. Va. Sí, ja l'ha dit. Hi ha aquí dins, Exacte. això mateix. Aquí és Període de descans entre les proves. abans d'ensenyar-li Exactament. la prova. Aquí vindrà això mateix, l'estrelleta, ara ja ¿Se fijan? Ya observó, le pidieron que ubicara dónde está la estrella. Ya la ubicó. ¿Qué se encendió inmediatamente? Se encendió tanto la memoria perceptual en la parte posterior, pero también se acaba de encender la memoria ejecutiva en la parte frontal. Y estamos hablando de memoria espacial. Vamos a continuar, vean. visual, àrea prefrontal, hi ha una mica de transició de l'activació cap enrere, cap a les àrees del moviment dels ulls, perquè el subjecte té que visualitzar el lloc on estava l'estrelleta. Sí, sí. I ara arribar a la resposta, els ulls van cap a la direcció de la fletxa i s'activen les zones corresponents de les memòries espaials.
Sí, 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 sí. I ara veurem el mateix. Eso fue memoria espacial. Vamos a ver un estímulo auditivo. Esto está interesantísimo porque están viendo en vivo y a todo color cómo funciona la memoria humana, cómo funciona la memoria de nuestros niños de 6 a 12 años. Va. Amb un estímul auditiu. Aquest és auditiu, sí. Aquest és auditiu. Que aquí deuen pronunciar unes paraules, no? No. No. Aquí senten, escolten una paraula, en aquell cas ploma, la paraula Sí. ploma, ha de recordar aquella paraula i al final se li presenta una llista de paraules i el subjecte només ha de dir sí o no, si aquella paraula està a la llista o no. En aquest cas hi és. En aquest cas hi és. Pen, pen. Exacte. 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 Llavors, ¿Sí quedó claro el ejercicio? Va a escuchar una palabra y luego va a pedirle que vea una lista de palabras y que indique si la palabra que escuchó aparece o no. Vamos a ver las zonas del cerebro que se encienden hasta ante esta tarea. ¿Listo? Va. Passem a l'animació, això mateix. una altra vegada. Ja està. El temps de descans Clar, corresponent tindrà entre prova i des de prova. cants, a través d'uns auriculars sent la paraula. I aquí en l'auricular és quan sentirà pen, Exacte, ploma. exacte, ploma. Exacte. I les zones auditives, naturalment, Vean, ahora se encendieron las zonas auditivas primarias, es decir, estamos en la memoria perceptual, se acaba de encender la memoria auditiva, pero también se acaba de encender en la región de la memoria ejecutiva, porque le pidieron una tarea. Recuerden que no es solamente escucha esto, no es escucha esto y luego me vas a hacer esto, es decir, le están pidiendo una ejecución. Venga. hi ha les frontals, inclús l'àrea de broca del llenguatge és una paraula. Després, zones superiors frontals, hi ha aquesta interacció anterior-posterior que he posat, que he pintat abans, o descrit Sí. abans. I després, a la fi, Ahí va la lista. hi ha Ahí la la llista lista. es presenta i aquí Wow, s'activen sí, àrees, inclús àrees. ¿Se fijan qué impresionante cómo se enciende la parte prefrontal cuando acaba de ver la lista y está ubicando si se encuentra la palabra o no? Vean cómo parece árbol de Navidad encendido. Esto es una maravilla porque quiere decir que están surgiendo espinas dendríticas, pero tiene mucho que ver el cómo cuando trabajamos memoria perceptual y memoria ejecutiva, cuando trabajamos mente absorbente y mente consciente. Gràfiques. Això és un festival, ja, eh? És un festival, sí, això mateix, focs artificials. Bien, ahí se acaba ya el video de don Joaquín. ¿Qué les ha parecido? Comentarios, venga, vamos a abrir una parte de comentarios en lo que regreso. Ay, ya son las 8, perdón. Perdón, bueno, pero comentarios al respecto. Todo esto se los vamos a dejar, como dice Lili, van a estar el día de mañana, ya van a tener el acceso a los materiales, al video también, para que lo recuperen. Ahí está. Lili, adelante. Yo voy a ir más allá de los comentarios. Venga. Vamos a poner a trabajar estas memorias con este grupazo que tenemos. Adelante. Entonces, vamos a hacer unas salas pequeñas de trabajo. Van a darle a aceptar a esas salas pequeñas de trabajo. Van a ser 4 grupos que se van a hacer al azar. Y en ese grupo vas a ir con tu resto de compañeras a que van a ir haciendo como una dinámica de decir palabras o frases de lo que en esta sesión se activó, se despertó, recordó, les hizo clic, les hizo sentido. Y al final, entre todas, van a traer como una conclusión y decir, este equipo nos llevamos esto este día de esta sesión. Vamos, van a tener un tiempo, ahí están ya están asignadas. Únanse a las salas que fueron asignadas. Les va a aparecer, el profesor y yo vamos a entrar a verlas, cómo están interactuando en equipo. Dale a aceptar y te va a llevar. Ya no nos falta Catherine y ya me voy yo a la sala 3. Muy Yo bien, entré a la sala y no supe qué toqué que me devuelva. Ok, ahí te asigno otra vez, Katherine, no te preocupes. Gracias.
Catherine, estás en la sala 2. Ya regresó Yesenia. Ahí la muevo. Ok, Catherine, te voy a mover a la sala 3 y luego te regreso. Yesenia, ¿en cuál sala estabas, Yesenia? La 4, por favor. La 4, Yesenia. Gracias. Aquí estás. Te voy a mover, Jessie, a la 3 y ahorita te muevo a la 4. ¿Te muevo, profesor, o puedes entrar? ¿No te deja, Jessie, o te devuelve? Me devuelve. A No me... ver, déjame ver, déjame te vuelvo a mandar, Jessie. Gracias. ¿Te regresaste, profe? Me regresó. Sí, Ahí no te se mando. Ah, no, estaba en la 3. Se me hace que te voy a mandar a la 4 porque está muy sola la 4. Déjame moverte a la 4. Ahí te mandé a la 4 Ok. y voy a mover a Yesenia a la 4 también. Cuando vamos a salas de grupos pequeños, casi nunca ha llegado que digan, ya terminaron. No, todavía nos falta tiempo. Pero bueno, se disfruta, nos conocemos entre nosotros, nos empezamos a conocer, a relacionar y es como, Morreamos. sí, es bonito. Vamos a esperar que, ¿ustedes son un equipo? ¿Ustedes 4 o no? Sí, ¿Están en el mismo equipo? en el mismo equipo. Ok, muy bien. Elijan a una persona que es la que nos va a compartir. Este, Nuestra amiga, la de Chile, se me fue tu nombre, hermosa. Yo soy Carmen. 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 Gracias, Muy Emilia. bien. A ver, veamos. Voy a intentar sintetizar Muy bien. lo conversado. Ok, vamos a elegir ahora un miembro de cada equipo. Sé que nos hace falta tiempo, que por alguna razón se pasa muy rápido, pero créanme que pasaron como 15 minutos que estaban allá en la sala, aunque hubiera ¿En parecido serio? menos. Pero yo sé que es un momento muy rico, que además compartimos, nos conocemos, hablamos. Así es que bueno, estas dinámicas van a aparecer un poco más. El equipo de Carmen fue el primero que llegó y después ahí un miembro de cada equipo nos va a compartir como que cuáles estas palabras, estas ideas que se lleva este equipo el día de hoy. Bueno, nosotras la primera parte analizamos aquello que fue más significativo de lo conversado hoy. Luego ya nos pusimos a conversar, ya nos vinculamos. Ya, claro, por supuesto. Hoy había que vincularse también. Eh, Dentro de los conceptos más importantes que cobró como relevancia para nosotras, fue lo relacionado con esto de lo emotivo, ¿verdad? De aquello que cobra significado para la memoria. La impronta fue uno de los conceptos relevantes, amígdala fue relevante. Y de cómo es necesario ir desafiando desde lo positivo a los niños en el ambiente eh, para que vayan trabajando otras memorias también y no quedarnos, ¿cierto?, en estas espinas cortitas, como decía el maestro, sino lograr el hongo, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Y de ahí Bravo, hablamos muy bien. de lo importante, de que nos hacemos más conscientes y que vamos a llegar quizás mañana al ambiente mucho más consciente de esos procesos cognitivos en los niños y de cómo el vínculo emocional también lo hace más significativo.
Yay. Muy Muy bien. bien, gracias, Carmen. Otro equipo, por favor, el equipo donde estaba el doctor Prado. A ver, ese equipo estuvo con trampilla, estuvo el doctor Prado participando. A ver, a ver, a ver. Voy Trampilla, a me hablar encanta. otra persona menos el doctor Prado. Del equipo del doctor Prado, creo que estaba Alma y alguien más, si no me equivoco. Meyer, Neyel. ¿Quién va a hablar de ese equipo? ¡ánimo equipo! La verdad, yo pensé que el que iba a hablar era el doctor. No, 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 ya no, no, tuvieron no. trampa ahí. Ya, ya. Y es más, ya me voy yo. No, pues en nuestro equipo también quedó como de las cosas más significativas, hablando justo de este proceso que sucede a nivel de nuestro cerebro, pues esta parte de, al igual que en el otro equipo, cuán importante es la parte emocional, como esta parte de tener un vínculo, un lazo donde haya también esa confianza, esa seguridad, pues va a generar también que este proceso de memoria pues se pueda dar y podamos hacer justo este hongo. Yo anoté la palabra porque me pareció muy interesante que era la espina ya me Dendrítica. trabé, Dendrítica. dendrítica. Y justo yo me imaginaba las dendritas así haciendo como Conexiones. sus conexiones y las torres, ¿no? Entonces, cuán importante es eso, los diferentes tipos de memoria, que también creo que es importante que el trabajo que podemos hacer lo pensemos así, que no sea solo un tipo de memoria, sino que podamos trabajar con los diferentes tipos de memoria y que también podamos ayudarles a los niños. Nos compartía el doctor en no quedarnos en eso, sino que podamos de una vez anticipar la actividad, el dar como un poquito más de contexto para que ellos mismos, su cerebro se empiece a activar, ¿no? Como en el ejemplo de el video donde decía, van a ver dos imágenes, pero después las tienen que recordar. O sea, creo que a veces si pudiéramos incorporar un poco eso, también les estamos ayudando a los niños para saber que ya, aparte de un proceso, tienen que estar pensando en otra cosa, ¿no? Entonces, creo que si no, me equivoco, eso fue de lo que nosotros nos quedamos en el equipo. Yay, muchas gracias, Alma. Y creo que Bravo. en este equipo rescataría como, como un sobrevalor este concepto de la anticipación, que sabemos que funciona muy bien, o se utiliza mucho con niños con autismo, con TDA, con todo esto, como el anticiparnos, pero en general, en un ambiente Montessori tendríamos que estar como anticipándonos para que ellos sepan qué se espera más adelante y no se frustren ante la sorpresa de que no le dijiste lo que podía pasar o lo que tú ibas a esperar de él, y a veces eso los lleva un poco a colapsar. Ujú, pero buenísimo. Muy bien, el equipo de Mirna o de Frida, no sé si estaban en diferentes equipos o en el mismo, No, indiferentes. en diferentes, cualquiera de las dos, venga. Sí, bueno, nosotros éramos el equipo 3 y pues nos llamó mucho la atención la función fundamental del cerebro, que es la supervivencia y la protección de nosotros mismos. Y pues que eso ha hecho pues que sobreviva la especie humana. No solo que sobreviva, que evolucione por el aprendizaje y la memoria, que vimos que eran dos caras de la misma moneda, que ahora ya se me hace muy lógico, mas yo personalmente nunca lo había visto de esa manera. También el papel de las improntas en el aprendizaje y en la memoria. Y nos detuvimos un poquito en todo lo que es vida práctica, que involucra movimiento, orden, secuencia, y en los materiales sensoriales que tenemos la suerte de tener en nuestros ambientes y que son fundamentales para el desarrollo de la memoria. Entonces, si ahí los tenemos, pues Carlos. hay que usarlos. Y platicábamos un poco de que a veces cambiando de casa de niños a taller 1, vida práctica a veces ya no la tomamos, ya no la tomamos, y que es muy importante ponerla ahora sí en práctica, Ujú. porque pues ya sabemos todos sus beneficios y además el de la independencia, que es lo que ya la usas de diferente modo. Yo a lo mejor como una presentación ya no, sino para satisfacer necesidades que se van Claro. presentando dentro del ambiente.
Claro, y también recordar que la vida práctica nos ayuda a entrenar las funciones ejecutivas, no lo olvides. Así es que cuando ponemos el ejercicio de que laven el vidrio, no está perdiendo el tiempo, de que está barriendo, no está perdiendo el tiempo, de que está lavando trastes, no está entrenando las funciones ejecutivas. Velo así, porque si lo ves del otro lado o escuchas al papá latoso que va y te dice, y pago toda esta cantidad de dinero para que mi hijo lave la ropa. Sí, señor, porque lavando la ropa estamos entrenando las funciones ejecutivas de su hijo. Mira qué bonita respuesta para ese papá vas a tener ya. Una vez Muy me bien. escucharon decir que su hijo no era vieja para ponerlo a coser. Madre Claro. santa. No, no, señor, no es vieja, pero yo soy una neuroeducadora y conozco de los procesos y necesita coser su hijo para activar, para poner, para ejecutar, para poner en práctica las funciones ejecutivas y ya. Y entonces ya con eso como que los papás nos van a ver con otra mirada. Muy bien, el último equipo, me falta el equipo 4. ¿Es tuyo, Mirna, el equipo? ¿Quiénes son? ¿Quién va a hablar de este equipo? ¿Quién No, quiere? no sé si somos nosotros, estaba Bere, Lili, no sé si somos nosotros, el Sí, equipo. somos. Venga, adelante. Quien quiera hablar, bienvenidas. Mm, Estuvimos platicando y creo que coincidimos en muchas cosas, ¿no? Nos quedamos con esta parte de que nuestro cerebro está estructurado para aprender y memorizar y que no es para hacernos feliz, sino para protegernos. Eso es así súper importante y toda su relación que tiene con la memoria, ¿no? Porque pues es una función esencial del cerebro. Y en dónde se desarrollan, por ejemplo, en el hipocampo, en la corteza prefrontal, la amígdala y en la corteza cerebral. A mí me quedó así, particularmente la parte de la amígdala, ¿no? De, de que ahora cada vez que los niños se emocionen, voy a saber que se está prendiendo, no sé cómo decirlo, su amígdala, ¿no? Y Ajá. que la importancia que tiene para el aprendizaje y que podamos hacerlo, ¿no? Ya ahora sé que es la casa de las emociones, ¿no? Esta parte de la amígdala y de la corteza prefrontal también estuvimos platicando, ¿no? Por la memoria de trabajo y la toma de decisiones, que ahora entiendo por qué en algunos, bueno, por ahí un chiste que decían sobre eso, ¿no? Que cuando tomamos malas decisiones es porque nuestra corteza prefrontal no está desarrollada. Exacto. Entonces, creo que fue así como lo más, bueno, hubo varias palabras también muy que nos detonaron al equipo, ¿no? Esta parte de las dendritas también y del hongo también se quedó así como muy, muy claro, ¿no? Entonces, creo que en resumen, más o menos fue eso. Pues buenísimo, estamos Excelente, excelente. sorprendidos de todo lo que se llevan. Esperamos ver muchas dendritas esta semana y que nos llegue un bono especial el Día del Maestro por crear tantas, tantas Muy conexiones bien. dendríticas o que nos pase algo maravilloso esta semana. Profesor, no sé si tengas algo que agregar. No, no, maravillado con la generación de espinas dendríticas de hongo. Hoy sí vamos a poder cenar hongos. Chicas, chicos, disfruten su noche. Ha sido un gusto estar. Por ahí queda el material mañana y las grabaciones. Nos vemos el Hasta próximo luego, bonita miércoles. Bye noche, un bye. abrazo, bye bye. Gracias. Dios los Buenas bendiga, noches. hasta luego. Gracias. Bonita noche. Gracias. Gracias, gracias. Bye.